Bueno, alabado sea el nombre del Señor. ¿Me escucháis bien todos, no? Vale. ¿Se oye bien, no? Bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo, por disfrutar de su presencia. Y creo que todos seguimos saboreando el culto que tuvimos tan bonito, tan maravilloso, hermanos. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y la preparación, hermanos, pues se nota. Y Dios no es cómplice de vagos, y al que se prepara y al que dedica tiempo, pues luego se ve el fruto y el resultado. Bueno, el pastor no está aquí por alguna razón pastoral, porque aquí en Alcalá está. Aquí está, el hermano está por aquí por Alcalá, nos la ha llamado al hermano que empiece, así que si el pastor no está aquí, por alguna razón pastoral, no ha podido estar en la iglesia, pero seguramente pase antes de terminar el culto. Amén. Bueno, yo, hermanos, impensable, creía que yo iba a predicar hoy. Yo estoy muy sensible con el culto del otro día. Y cuando Jesús me había dicho de compartir, pues yo he pensado y le he dicho: Señor, yo quisiera por lo menos que me dieras una palabrica para seguir la línea del martes. ¿O cuándo fue? ¿Hoy qué es? ¿Hoy qué es? Hoy es martes. Yo creía que era jueves. Imagínate ya, ¿eh? Para seguir la línea del culto, y creo que hay un tema para ministrarlo tranquilo. Creo que Dios te va a hacer bien. ¿Cuántos creen que la Biblia habla para hacerte bien? Mira, hay un tema que yo he titulado Tentados, no obligados. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para tu vida y sobre todo para aquellos que vinieron el otro día y han vuelto a venir hoy. Este tema es muy importante que lo escuches. Tentados, no obligados. Vamos a tratar hoy acerca de una cosa muy, muy mala, muy dañina, que te hace mucho mal, y es el pecado. Vamos a hablar acerca del pecado. El pecado es un veneno que quiere destruirte la vida. Vamos a leer la palabra, después hacemos una oración para que el Señor nos bendiga a todos en esta tarde. Santiago capítulo 1 y el verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dejarme leer este mismo pasaje en una versión que quizá algunos la puedan entender mejor. Dice la Nueva Versión Internacional: feliz el que resiste la tentación. Dice el verso 13: que nadie, al ser tentado, diga es Dios el que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y le seducen. Y cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Vamos a inclinar el rostro, vamos a hacer una oración
¿Me acompañas con el piano muy bajito, por favor? Yo sé que cuesta, pero con música este tema creo que lo vamos a digerir todos mejor. Vamos a inclinar el rostro. Marcos, ¿puedes hacer una oración por mi persona? Gracias, Dios mío, en esta tarde. Amén, papá. Bendito sea. Gracias, papá. Amén. 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 Alabado sea Dios. Cuando alguno es tentado, que no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal. Algunos curiosos que leen las Escrituras, lee la Biblia de vez en cuando, te hará bien. Algunos dirán, ya Eugenio, pero hay textos en la Biblia donde dice literalmente que tentaron a Dios. Por ejemplo, hay un texto en Salmos que dice, tentaron a Dios en la soledad del desierto, pidiéndole comida a su gusto. Y uno dice, bueno, entonces la Biblia se contradice, Dios puede ser tentado, no puede ser tentado. La Biblia no tiene contradicción ninguna, sino que verán, mire, cuando leen la Biblia, tienes que entender que están leyendo, no están leyendo un periódico, ni están leyendo un libro del siglo XXI, están leyendo escritos que fueron escritos en una cultura muy distinta, en una época muy distinta, con un lenguaje muy diferente al castellano. Y hay palabras que quizás aquí no son... Mira, ¿ha visto que un cristiano no puede decir palabras ociosas? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Un cristiano no tiene que hablar mal. Hay palabras que usamos aquí que no son palabras desordenadas, pero en otro país sí, y son pecado. Y en la misma frase. Si lo voy a decir, fíjate, una palabra tan sencilla. Imagínate que un niño se cae y alguien dice, coged a ese niño. En ningún momento he pecado. ¿A alguien de aquí le ha ofendido esa palabra? Sería impensable decirlo en países latinoamericanos. Se me contaría como una palabra pecaminosa, porque en su cultura esa palabra es corrompida. Es una palabra mal dicha. Pasa lo mismo en la Biblia. La Biblia fue escrita en hebreo, fue escrita en griego, partes también en arameo. Y la palabra tentación, puede llegar a tener hasta 4 significados diferentes. Y aquí hace la diferencia. Dice, Dios no puede ser tentado, ¿por qué? Por el mal. Claro que Dios no puede ser tentado por el mal por una razón que ahora te voy a explicar. Pero ese texto dice, tentaron a Dios en la soledad del desierto y dice, pidiéndole comida a su gusto. Por eso la respuesta, el contexto dice, y provocaron a Dios en el desierto. Ahí la palabra tentación, ¿sabes cómo se interpreta? Provocar. Dios no puede ser tentado por el mal, pero todos le podemos provocar. Y en un concepto hebreo también se usa la palabra tentación. A veces se tienta a Dios provocándole. Miren, alguien loco dijo, voy a meterme en un zoológico, y se metió en uno de estos de leones. Porque él había leído en la Biblia que Daniel estuvo en un foso de leones y no le pasó nada. Dios envió a ángeles y no le pasaron nada. Dijo, como Dios guardó a Daniel, a mí también. Y murió comido por un león.
Porque Dios no amaba a uno y al otro sí. No, es que aquel cristiano tentó a Dios. Le provocó. Por ejemplo, la Biblia dice: ningún veneno, aunque bebierais cosa mortífera, o os picara una serpiente, no os dañará. Es una promesa de Dios. Ahora, si te ofrecen veneno, no lo bebas, porque vas a morir. Yo soy cristiano, dame veneno, porque la Biblia dice que si bebo veneno no me va a pasar nada. No, te vas a morir, porque estás tentándole a Dios. Esa clase de tentación sí puedes hacerla, pero Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué? Porque si el mal pudiera tentar a Dios, entonces diríamos que hay un poder superior a Dios. Hay un poder que puede someter a Dios. Por eso es que Dios no puede ser tentado por el mal, porque el mal no es superior a Dios. No hay un poder en el universo que sea capaz de someter a Dios. Tienes de tu parte a alguien que no lo puede someter ningún poder en el universo. Él está por encima de todas las cosas. Por lo tanto, Dios no puede ser tentado por el mal. Pero escuchen, pero Él tampoco tienta a nadie. ¿Cómo va a tentar Dios a alguien? ¿Cómo le va a poner a prueba? A ver si peca o no peca. No sé si han escuchado esto, pero yo me crié en el Evangelio enseñándome de que a veces Dios me pone a prueba para ver si soy fiel o no. Y me pone pecados enfrente para ver si yo los soporto o no los soporto. Dios no hace eso. Dios no pone a prueba a nadie a ver si peca o no peca, porque Dios sabe que pecamos. Porque por naturaleza somos hijos de ira. ¿Cómo va a poner Dios a prueba? Voy a ver a este que sé su debilidad, a ver si peca. Dios no puede hacer eso, porque Él ha dicho que la paga del pecado es muerte. Y Él castiga el pecado. Él no quiere que peques. ¿Cómo te va a poner a prueba para ver si pecas? Dios no hace eso. Dios no juega con el ser humano. Dios no es que es un ser poderoso que está en su trono y dice, bueno, vamos a ver si lo soporta. No, Dios no es así. Dios jamás te va a poner a prueba a ver, y te va a poner un pecado enfrente para que te enfrentes a Él. Dios no hace eso. Porque lo único que Dios quiere es que no peques, que seas santo. Por eso Él nunca te va a poner en ese aprieto. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Cuántos de aquí pecan? Yo peco. Y la Biblia dice que el que dice que no peca es mentiroso, le hace a Dios mentiroso. Todos pecamos. Y escuchen muy bien, ¿por qué razón caes, si no es siempre, casi siempre, en el mismo pecado? Mira, ¿cuánto crees que Dios existe? Si Dios existe, es evidencia que existe el mal. Satanás existe. Y existe una legión de demonios están bajo su cargo. La Biblia dice, no ignoréis ninguna de sus maquinaciones. El diablo no es tonto. Si te dijeron que el diablo es tonto, pues te mostraron una imagen distorsionada. El diablo no es tonto, el diablo es inteligente. Tiene una sabiduría que la Biblia dice que es diabólica, animal y terrenal. Por viejo ya sabe mucho el diablo. Y el diablo te estudia y manda demonios. Mira, el diablo no es omnipresente, él no está en todos los lugares. A veces vemos al diablo en todos los lugares. ¡Es que ha sido el diablo! Y el diablo escucha y dice, yo no le he hecho nada si yo estaba en Inglaterra. El diablo está en un lugar, no puede estar en 20 lugares a la vez. Pero el diablo tiene repartido su reino de las tinieblas.
Y está el que gobierna todo, Satanás, que está en un lugar, acierto una operación, normalmente establece un trono en la tierra. En días de Apocalipsis estaba en un lugar donde había una iglesia, estableció su trono. A veces, como en Job, rodea la tierra y da vueltas por ella. Pero él tiene un ejército que están, según Efesios, está Satanás, están los principados. Un principado es un demonio de alto rango que no suele atacar a personas. Cuando son principados, atacan a gente de gobierno. Son pecados a nivel de países. Atacan a un gobernante para que introduzca algo y haga pecar a toda la nación. Eso es un principado. Es un demonio con un cargo mayor. Es como, por ejemplo, dice la Biblia que Daniel oró y la oración fue escuchada. Dios envía al ángel Gabriel, y cuando viene el ángel Gabriel a darle la respuesta, dice: se me opuso un príncipe de Persia, que era un demonio que gobernaba todo el país. Gobernaba al gobernante, y gobernando al gobernante, el demonio gobernaba todo el país. ¿De dónde te crees que nacen en los gobiernos lo que enseñan en las escuelas a nuestros niños si quieren enseñar? ¿De dónde crees que nace? ¿Nace de Dios eso, lo que quieren enseñar? Miren, hermanos, a causa de nuestra cultura, y es lógico, yo lo respeto porque Dios respeta culturas, siempre y cuando la cultura y la Biblia vayan de la mano, Dios respeta culturas. Pero hay ciertos temas, hermanos, que están intentando enseñar en los colegios a nuestros hijos y adoctrinarles desde pequeños. Ellos son libres y pueden elegir, y ahí ustedes vuelen la imaginación. ¿De dónde te creen que nace todo el feminismo? La Biblia es el libro que más honra a la mujer, que más honor le da. Y en el tiempo de la gracia, miren, las primeras en proclamar el evangelio de la resurrección fueron mujeres. Eso era impensable en una cultura judía. La Biblia es el libro que más da honor a la mujer. Pero ¿de dónde han salido las feministas? Que todo lo que hacen van en contra de las Sagradas Escrituras. ¿De dónde te crees que han nacido los matrimonios gays, el lesbianismo? ¿De dónde te crees que nace? ¿De un demonio que vive en una calle? No, de un principado que ha gobernado, que ha querido someter a un gobernante y ha sembrado semillas por todo un país. Hoy he escuchado un vídeo, un pastor en Venezuela. Hermanos, hacemos un llamamiento. Tenía la bandera de Venezuela y la bandera de Haití. Vamos a orar por nuestros hermanos en Haití. Haití es el país más satánico del mundo. Escúchenme bien. El país más satánico de la tierra se llama Haití. Algunos creen que por un tiempo Satanás tuvo un trono allí. De hecho, en el centro de toda la ciudad de Haití, en el centro del país, hay una estatua dedicada al ángel caído, donde van a ofrecer cerdos y ofrecen al país a Satanás. Pero hay otra ciudad en el mundo que también tiene una estatua dedicada a Satanás, y es Madrid, y es el Parque del Retiro. Y ahí van los satanistas a hacer sus conjuros y a ofrecer desde Madrid toda España a Satanás. Por eso no es casualidad que hay las dos ciudades más pecaminosas en el mundo de inmoralidad sexual. La primera es Tel Aviv, en Israel, y la segunda es Madrid. Vivimos en un país donde hay principados gobernantes. Están los principados, están las potestades, están las huestes en las regiones celestes. O sea, se hacen guerras espirituales. Pero es que luego están los demonios.
que esos se meten en las calles, recopilan informaciones en casas, van detrás de ti con una libreta apuntando y te estudian, te investigan a ver cuál es tu debilidad. Y ellos sí quieren que peques. Pero esa clase de tentación la puedes soportar. Tanto esa como la que enseña Santiago. Santiago es la primera carta que es el primer escrito que tuvieron los cristianos. ¿Saben ustedes que cuando Cristo muere y resucita y se empieza a extender el Evangelio, no estaba el Evangelio de Mateo, ni el Evangelio de Marcos, ni el de Juan, ni el de Lucas? La primera carta que la leían todos los cristianos, ¿sabes cuál era? La carta a Santiago. La carta a Santiago fue el primer escrito del Nuevo Testamento que los cristianos leyeron. Y leían: cuando sois tentados, no digáis que ha sido Dios, sino que cada uno tenemos aquí, el hombre cuando nace tiene una semilla que le inclina al mal. Por eso dije el otro día que enseñamos a un niño a portarse bien, no a portarse mal, porque somos malos por naturaleza y estamos inclinados al pecado. A veces te tocará lidiar con un pecado que es tu debilidad. Cada uno tenemos una debilidad. A mí, mira, yo puedo ser tentado en algo que me da igual, pero hay cosas que son mi debilidad, que ya es una lucha. Lo que para mí no es una lucha, a lo mejor para el hermano Jesús lo es. Y lo que para el Marcos no es una lucha, para mí lo es. Y ahora venimos al Señor y Dios no te borra la memoria. Tú vienes aquí, naces de nuevo. ¿Y dónde te vas a agarrar para soportar la tentación? Fíjate que hasta que pecas, esto no ocurre así. Miren, les voy a decir algo, no sé si se lo han dicho. La tentación no es pecado. Lo voy a volver a repetir. La tentación no es pecado. Pecado es caer en ella. Pero tentación no es pecado. Alguien dijo: nadie puede evitar que un pájaro vuele por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido. Entonces la tentación sobrepasa tus pensamientos. Eso no es pecado. ¿Cuándo se convierte en pecado? Miren lo que dice Santiago. Hay unas fases. ¿Qué hora es? Voy a terminar. Cada uno es tentado cuando de sus malos deseos, número uno, es atraído, es seducido, es concebido y es consumado. Fíjate, hay 4 conceptos que acompañan al pecado. Y es que primero eres seducido, y eso es la tentación. Seducido, eres atraído, es concebido, y ahí la palabra concebido tiene que ver con una relación, es consumado, y entonces da luz al pecado. Es que no puedo soportarlo. Tranquilo, que hay un proceso que puedes soportarlo. No es que es imposible, yo no puedo ir al culto porque yo no puedo soportar el pecado. Hay un proceso y pueden luchar. Hay una ilustración que un hombre muy sabio llamado Salomón explicó un día en Proverbios. Él se asomó por la ventana y miró, y desde palacio veían una plaza. Y entonces él vio algo y lo escribió en Proverbios. Lo que yo voy a leer, que no voy a predicar, es leer. Salomón explica cómo un hombre cae en los brazos de una mujer de mal vivir.
y él lo reflejó. Pero vamos a cambiar la historia. El joven que aquí aparece, vamos a ponerle que es la humanidad, y la mujer pecadora, seductora que aquí aparece, vamos a llamarla pecado. ¿Hasta aquí me han entendido? Entonces, cuando yo lea joven, ustedes leen humanidad. Y cuando yo diga y la mujer, ustedes digan pecado en su mente. ¿Están preparados? Dice Salomón: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía. ¿Sabes qué es una celosía? Una celosía son trozos de madera que se ponen fuera de las ventanas. Son trozos así, cruzados. ¿Saben lo que es? Eso saben para qué se pone. Porque el de afuera no ve al de dentro, pero el de dentro puede ver al de afuera. Y dice Salomón, que es un rey: estando yo en mi palacio, me asomé por la ventana y vi a un joven. Yo le vi, pero él a mí no me vio. Hay un rey de reyes, no en su palacio, sino en el cielo, que está contemplando a un joven. ¿Quién era el joven? Que nos está contemplando a cada uno de nosotros. Y también nos mira a través de una ventana. Dirán, pero en el cielo no hay ventanas. Dice la Biblia: probadme en esto, dice Jehová, yo abriré las ventanas de los cielos. Y él, mirando desde su ventana, a veces hacemos así, miramos al cielo y no vemos a Dios. Pero que no veas al rey no significa que el rey no te esté mirando desde su ventana. Y dice Salomón: aunque ellos no me ven, yo vi entre los jóvenes, me fijé en uno de ellos, y mira cómo se comportó. Era falto de entendimiento. Empezó a caminar por una calle y fue junto a una esquina. Era la tarde, ya se hacía de noche. He aquí una mujer le sale al encuentro. ¿Qué era la mujer? Digan todos: pecado. Yo cuando diga mujer, ustedes piensen en pecado. Y le salió al encuentro una mujer con atavíos de ramera, astuta de corazón, alborotadora, rencillosa. A veces está en las calles, otras veces está en la plaza. Dice la Biblia: lo rindió con la suavidad de sus palabras, le obligó con la zalamería de sus labios. Y el joven se fue tras ella como el buey va al degolladero y como el necio a prisiones de castigo. No sabe que es contra su vida y que una saeta le va a traspasar el corazón. El pecado es como esta mujer. Fíjate, el rey mandó al joven a la casa de ella. Le mandó el rey. No, el rey solamente estaba mirando. Pero dice él, ya anochecía y de pronto se marchó. Iba camino a la casa de ella. Y como iba camino a su casa, le salió al encuentro. Hay lugares que no puedes ir. Hay lugares que no puedes frecuentar. Joven, si sabes que en esa esquina está la casa de esa mujer, no vayas, y menos por la noche. Si sabes que un lugar te va a hacer pecar, si sabes que hay una debilidad que te hace pecar, no juegues con el pecado. No te arrimes, no te subas en un ring a pelearte con él. Porque escuchen, a veces dice la Biblia: someteos a Dios, resistir al diablo, ¿y qué hace? El diablo huirá de vosotros. A veces, hermanos, la victoria está en que resistas.
pero a veces no. A veces la victoria está en que salgas corriendo. Porque José se enfrentó a la mujer de Potifar. Y la mujer de Potifar quería seducirle. Y él no podía enfrentarse a ella porque él hubiera perdido. ¿Y sabes cómo estaba su victoria? Dice la Biblia, la mujer le agarró. Dice, pero él dejando la ropa salió corriendo. Porque a veces la victoria de un cristiano no está en que te enfrentes y te pegues con el pecado, está en que huyas. Por eso al mismo que le dijo, sométete a Dios que el diablo va a huir, le dijo, huye de las pasiones juveniles. Hay pasiones que tienes que salir corriendo, no juegues con el pecado. Si algo te hace caer, ¿para qué vas a jugar? Dice la Biblia, ¿jugará el hombre con fuego en sus vestidos? ¿Jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos se quemen? Si hay brasas de fuego, se va a descalzar y va a caminar sin que sus pies sufran daño. En otras palabras, no juegues con fuego que terminas quemándote. El móvil es bueno, es muy bueno. Estamos transmitiendo, bueno, yo lo grabo, luego lo transmito. En 24 horas, 1100 personas habían visto la obra de teatro. Una bendición. Esta mañana estaba yo en mi trabajo y a mí me saltan comentarios. Gracias por la palabra, gracias por subir el contenido. Saludos, un abrazo desde Puerto Rico. ¿Desde Puerto Rico? Que no vamos a ir nunca y allí nos escucha. Es bueno el móvil. ¿A qué es bueno el móvil? Es la mejor herramienta para transmitir el evangelio. La mejor herramienta para Satanás para destruir hogares y para destruir personas. Dios le dijo a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. Pero ahora hay otro concepto. Dios dice, Eugenio, el pecado está en tu bolsillo. Mira, al alcance de esto, de un clic, está pecar o no pecar. ¿Cuánto daño ha hecho usar mal la tecnología? Simplemente con los estados. ¿Sabes qué es un estado? ¿Sabes qué muestra el estado? Tu estado. Ya, si es que lo dice WhatsApp. Estado. ¿Qué muestra tu estado? Me levanto por la mañana y pongo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y a las 4 de la tarde digo, Señor, líbrame de mis enemigos. Y a las 6 de la tarde digo, Señor, castiga a mis enemigos. Y vengo aquí y la gente dice, ¿le ha pasado algo con alguien? ¿Qué te ha pasado? A mí no me ha pasado nada. Y piensa, ¿cómo se habrá enterado? ¿Quién se lo habrá dicho? No, lo has dicho tú en tu estado. Ten cuidado cómo usas el estado, porque puedes dañar a mucha gente. Ahora el estado se ha convertido en la plataforma para vengarme. Y lo que no te puedo decir en la cara, te lo digo en un estado. Y miro, ay, bien, la ha visto, bien, ya lo borro. Estás pecando con tu móvil. Incluso un amén en la Biblia, un amén. Amén, a que no es malo decir amén. Bueno, pues a veces cuando uno predica y no hagas esto, no hagas lo otro, y hay un hermano que saben, el Edu sabe que el Juli hace ese pecado y dice el Edu, amén, como diciendo, déjalo, Dios ha hablado al Juli, y el Juli, el pobrecito que Dios le ha hablado hace, y se humilla, y el amén, como diciendo, déjalo ahí, que Dios te ha humillado. Bueno, pues en el culto pecas diciendo amén, porque cuando dices amén por disfrutar de que Dios ha hablado a otro, Dios nunca va a hablar para avergonzar a uno, para que te la goces. Cuando digas amén, di amén. Necesitas perdonar y di amén. Señor, ayúdame a no guardar rencor. Amén a mí. Tienes que ser bueno. Amén. Señor, soy muy malo. Ayúdame a ser mejor persona. Esto es una batalla. Y si sabes que allí en esa casa vive esa mujer, no vayas. Porque
¿sabes cómo sale el pecado? Dice, salió con atavías de ramera, astuta de corazón, y le envolvió con la suavidad de sus labios, con la zalamería de sus palabras. Nadie peca y dice, qué asco, he pecado. Porque el pecado se muestra atractivo. Pero cierro la Biblia. ¿Sabes cómo se interpreta la palabra pecado en hebreo? Abón. Una de las palabras para pecado, abón. ¿Qué es abón? Abón es una empresa, o antiguamente, que vendía ¿qué? Cosméticos. Venden maquillaje. Abón. Cuando veas abón, lee pecado. Es en el hebreo, pecado. Porque el pecado se muestra como un maquillaje, se muestra muy bonito. Te lo pinta muy bien. El pecado se muestra que te va a hacer muy feliz. No pasa nada. Si por una vez, dice el diablo, tranquilo, que no pasa nada. Por una vez. Y piensas, y cuando le das lugar al diablo, que no tiene lugar, pero le das lugar, y el diablo te dice, tranquilo, que no pasa nada, que es una vez, que una vez no hace daño a nadie. Y ya como que te simpatizas con el diablo. De verdad, diablo, no pasa nada. Que no, que te lo digo yo, que no pasa nada. Vamos a ver, Dios no es amor. Sí, pues ya está. Y a que cuando te arrepientes Dios te perdona. Sí, hijo, que no pasa nada. Además tú vas al culto. El pastor sabe que siempre estás ahí, ¿no? Y ofrendas. No pasa nada, no para tanto. Ah, por cierto, te dice el diablo, ¿has visto fulano y el otro? Esos sí que son malos. Son unos tibios, pero tú, que por una vez no pasa nada. Y entonces dice, pues es verdad que fulano y el otro es peor. Si a mí Dios me castiga, imagínate lo que Dios tiene preparado para el otro. Y caes. Y a la mañana siguiente pasa lo mismo. Y a la mañana siguiente pasa lo mismo. Porque eso es lo que hace Satanás. Siempre te mostrará el pecado en belleza. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Y tú tiras una roca al mar y se hunde. Y tiras una piedra pequeña y se hunde. La paga del pecado es muerte. Y con Dios nadie juega. Dios te va a ayudar. Ha puesto en ti un poder que se llama dominio propio. Que con el dominio propio puedes resistir la tentación y decirle no al pecado. Serás tan cristiano como quieras o tan pecador como quieras, pero si quieres, ya que el martes viniste, con el martes, ya lo he dicho 2 veces, ya que el domingo viniste y el martes has vuelto a venir, inténtalo, pero de corazón. Dile, Señor, voy a dar un paso. Ayúdame. Te aseguro que Dios te va a ayudar. Y termino con esto. Dice la Biblia, cuando seas tentado. No dice a lo mejor vas a ser o a lo mejor no lo vas a ser. No, Dios te asegura, vas a ser tentado. Pero va a marcar la diferencia qué vas a hacer cuando seas tentado. Resiste, porque el que soporta la tentación recibirá la corona de vida que Dios tiene guardado a todos los que le aman. ¿Has entendido el espíritu de la palabra? Dale un fuerte aplauso y el pastor con todos nosotros.